Hola, mi nombre es Brian Chu, de quinto bachillerato. Hoy le vengo a hablar sobre la violencia. Primero que todo, una breve introducción de qué es violencia. La violencia es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a las sociedades en todo el mundo, manifestándose de diversas maneras y en diferentes contextos. Se puede definir como cualquier acción, comportamiento o situación que cause daño físico, psicológico, emocional o social a una persona o grupo de personas. También existen varios tipos de violencia. Está la directa, estructural, cultural, delincuencial, juvenil, política, socioeconómica. ¿Qué es violencia directa? La violencia directa también es violencia física. Es aquella que se puede observar de forma inmediata, como en el caso de robos, asaltos y extorsiones en el transporte público. ¿Qué se puede observar? Una violencia física, que es pegar, tener daños a otra persona, al igual que aquí. Son Pero son violencias físicas o directas. ¿Qué es violencia estructural? La violencia estructural es un tipo de violencia indirecta que se manifiesta cuando no se buscan soluciones a las injusticias sociales. Por ejemplo, cuando el Estado no asigna los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población y por ende se incrementa el hambre, la miseria, las enfermedades e incluso la muerte de ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué es violencia cultural? La violencia cultural se define como este trabajo como cualquier aspecto de una cultura sustentable, de ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural. Por ejemplo, en algunas comunidades de CISEC podrían prevalecer normas culturales que perpetúan la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres. Esto podría manifestarse en formas de violencia doméstica, matrimonios forzados o la negación de oportunidades educativas y laborales para las mujeres. ¿Qué es la violencia juvenil? Es cualquier comportamiento violento llevado a cabo por jóvenes, ya sea contra sí mismo, contra otros jóvenes o contra personas mayores. La violencia juvenil tiene una cierta edad, que hasta los 29 años. Como podemos observar en esta imagen, un joven le está atacando con arma blanca a otro joven, que es una violencia juvenil, que se atacan entre jóvenes. También existe el vandalismo. El vandalismo es un acto de destrucción, daño o alteración de la propiedad ajena, ya sea pública o privada, sin el consentimiento del propietario. Jóvenes se reúnen con un vandalismo y ellos marcan territorio en paredes públicas que le pertenece a la ciudad o al municipio. Como podemos ver en esta imagen, grafitean la pared para marcar el territorio de ellos. ¿Qué es la violencia política? La violencia política es cualquier forma de violencia que se utiliza como medio para alcanzar objetivos políticos, ya sea por parte de individuos, grupos o entidades políticas. Un ejemplo sería que en el municipio de Chisey, cuando un grupo de partido político no gana, se enfrentan al otro grupo de partido que gana. Entre, esas, entre esos dos grupos políticos hay violencia política. Existe la violencia política que es violencia física, que se dan a golpes. Como podemos ver aquí, personas quieren dar al golpe al señor porque ellos ya tienen marcado un territorio. Otra persona que pertenece a otro grupo político quiere ir a agredir a este grupo de personas que ya marcaron territorio allí. ¿Qué es violencia socioeconómica? La violencia socioeconómica se refiere a las formas de violencia que tienen su origen en la desigualdad económica y social, a, diferen- a diferencia de la violencia física o verbal directa.
La violencia socioeconómica puede ser más sutil, como igualmente perjudica en el término de sus impactos en la vida de las personas y las comunidades. ¿Qué es violencia delincuencial? La violencia delincuencial puede manifestarse en una amplia gama de delitos, incluyendo robos, asaltos, homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros. En esta imagen, dos jóvenes le roban sus cosas al otro. Esto es una violencia delincuencial, ya que ellos asaltan a este joven porque está solo y no tiene acompañantes. Por eso aprovechan ellos a robarle. Y si no le dan las cosas, ellos lo agarrarían a golpe. Factores que intervienen en la generación de violencia: socioeconómicos y culturales. Comprenden los problemas estructurales, como la pobreza, desigualdad social, violencia en los medios de comunicación, cultura de violencia, entre otros. Está la desocialización, se refiere a la posición y situación familiar, así como los valores familiares y sociales de las personas, al sexo, edad, educación, etc. Está la de contexto. Hace referencia a las características del contexto social. Por ejemplo, que la sociedad guatemalteca es una sociedad posconflicto con secuelas del conflicto armado, narcotráfico, crimen organizado, entre otros. Está la institucionales. Se relacionan con los niveles de impunidad y ineficiencia de las instituciones, que son los encargados de impartir justicia, de combatir el crimen y la corrupción. Está la desempleo y falta de oportunidades, la falta de acceso a empleo digno y oportunidades económicas. También el acceso de armas y drogas, la disponibilidad fácil de armas de fuego y drogas. En conclusión sobre este video, sería que la violencia en Chile, Alta Verapaz, es un problema complejo arraigado en diversos factores como la presencia de pandillas, el narcotráfico, los conflictos territoriales, la debilidad institucional y la pobreza. También la violencia en Chisec afecta principalmente a la población local, generando un clima de miedo e inseguridad. Uno como ciudadano ya no quiere salir de la casa porque se siente amenazados, se sienten con miedos al robo. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de las organizaciones locales e internacionales para abordar la violencia en Chisec, persisten desafíos significativos, que están los de estos influyen en la corrupción, la falta de recursos, la falta de confianza en las instituciones y las necesidades de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia, como la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos. Esto sería todo. Muchas gracias.